Hola Guille, buen día. ¿Cómo te va? Y si no nos podemos escindir más allá de lo que este programa significa, de lo que está pasando a nivel mundial, por eso estamos con Sofi Barruti para llevar la actualización de las últimas noticias que son muy tristes, muy terribles y que ponen a dos líderes mundiales en una situación muy compleja. Sofi, esta mañana, esta madrugada, muy temprano, las tropas rusas finalmente bombardearon Kiev. Exactamente, Zelensky lo venía advirtiendo, Gaby, Guille, con respecto a lo que iba a ser la entrada directamente a Kiev, que era algo que Putin decía que no iba a subir y hasta el momento no sabemos cuál va a ser la escalada del conflicto. Por estas horas hubo un mensaje difundido por el propio Zelensky caminando en las calles de Kiev. ¿Por qué? Porque quiso demostrar de alguna manera que no estaba en un búnker, que estaba vivo, porque a estas horas tenemos que hablar del presidente ucraniano vivo. Ahí estamos viendo la imagen, ¿no?, de Zelensky caminando por las calles de Kiev. Ese es el mensaje que quería dar él, con un mensaje también contundente para Rusia y pidiéndole a todo Occidente que endurezcan las sanciones contra Rusia en ese sentido, después de que Putin lo llame drogadicto y neonazi. Sí, claro. Mirá, mientras te digo, Guille, estamos viendo a pantalla partida el momento en que Zelensky graba este video, porque se había dicho que al presidente lo habían llevado a un búnker, se había él sacado un par de fotos con algunos agentes militares rodeado de su seguridad personal. Y a la derecha de la pantalla, el momento en que un misil ruso impacta en un edificio de categoría en Kiev. Creo que ustedes lo están viendo también, ¿no, Guille? Sí, claramente estamos viendo dos escenas diferentes de una misma realidad. Pero evidentemente son horas difíciles. Por ahora, el ejército y los hombres armados dispuestos por el gobierno de Zelensky han aguantado la embestida del ejército ruso y por ahora el control de la capital sigue bajo el comando del gobierno de Kiev, es decir, del gobierno de Ucrania. La idea, evidentemente, es que depongan las armas y en todo caso que Zelensky deje el poder para empezar una negociación, o por lo menos ese es el planteo de Vladimir Putin, más allá de la visión occidental que es completamente diferente. Da la impresión que con el correr de las horas, si es que logran soportar la posición, entiendo que la presión rusa debe ser muy grande a esta altura de los acontecimientos, si es que llegan refuerzos, estamos hablando solamente de armas y no de hombres, tal vez pueda estirarse apenas unas horas la resistencia de los ucranianos. Pero claro, son meras especulaciones, Gabriela. Sí, claro, porque hay una diferencia de poderío armamentístico y además de población. A ver, Sofi, estamos hablando de una población de más de 140 millones de personas contra una de 44 millones, exactamente. Y que además quintuplican su poder armamental Rusia a Ucrania. Sí, exactamente, sí. Había un testimonio de una ucraniana que estaba en Italia de vacaciones y se enteró de todo esto y decía, nosotros somos un mosquito a nivel militarmente hablando a comparación de Rusia, ¿no? Y esto que dijo Zelensky, nos han dejado solos. ¿Por qué? Porque si bien las sanciones Occidente las está implementando, ya Joe Biden por segunda vez anunció que tropas no va a enviar y la OTAN tiene este artículo, el artículo 5, que lo que dice es que si tocan a uno, tocan a todos, pero en este caso Ucrania todavía no pertenece a la OTAN, y esto pareciera que va a continuar así, porque imagínense si hoy en día, Guillermo, Gaby, Ucrania se uniera a la OTAN. Esto escalaría aún más de lo que estamos hablando y contando ahora. Son 100.000 evacuados. Hoy es completamente imposible. Eso era algo que estaba en el marco de una negociación, de un coqueteo, donde Zelensky también, tal vez por inexperiencia o juventud, arriesgó más de la cuenta, teniendo en cuenta que ya había una advertencia de Rusia de que no iba a aceptar, bajo ningún punto de vista, que Ucrania se sumara a la OTAN. Y le advirtió también a la OTAN sobre esta situación, porque obviamente no quería armamento pesado cerca de su frontera, más allá de que las dos provincias más cercanas a la frontera de Rusia son más afines al Kremlin. Pero evidentemente ahora ya la situación es completamente diferente con el ejército ruso dentro de Ucrania, Diego. Sí, y además lo que se está debatiendo ahora respecto a las sanciones que recién nombraban Sofi y Gaby es la exclusión del sistema bancario mundial de Rusia, igual, que no va a pasar. Eso no va a pasar. Que te lo diga así, pero es nada
es nada comparando con lo que está pasando en Ucrania. El efecto que puede producir en la poderosísima economía rusa, las supuestas durísimas medidas que anunció Joe Biden, no digo que no le hacen cosquillas, tal vez cosquillas les hagan, pero no mucho más en un país que tiene 600.000 millones de dólares de reserva como Rusia, y muchas cosas para vender y comprar, y con un socio comercial muy grande como China al lado de su territorio, ¿no? Las sanciones económicas no van a tener el efecto que espera Estados Unidos. De ninguna manera tampoco espera la Unión Europea. Porque además la Unión Europea, en la medida que emane a partir de la OTAN sanciones económicas a Rusia, se va a ver afectada lo digo respetuosamente, en sí misma. Lo puede sufrir más el Chelsea, que es de Roman Abramovich, que Vladimir Putin, ¿no? Sí, sí, difícilmente haga efecto. Ahora, habrá que ver hasta dónde llega Putin. Hasta dónde llega. Sigue con esta operación especial de no invasión, porque en la medida que haya una invasión a Ucrania, que se considere que efectivamente se trata de una invasión, una toma de poder por parte del Kremlin a Ucrania, bueno, ahí el escenario cambiará, pero habrá que ver la respuesta de la OTAN. Ya volvemos a Buenos Aires, pero quería dejar este concepto, por lo menos esta idea, porque a veces uno da por sentado que una provocación avala una acción militar o una acción de violencia, porque al fin y al cabo una acción militar es una acción de violencia. Pero tal vez la interpretación desde lo humano, desde lo político no. Alguien que haga una interpretación política o geopolítica de la situación va a decir, no puede hacerse el mismo análisis, porque uno es psicológico y el otro es político. Pero al fin y al cabo se parece bastante a decir que alguien le pegó a un tercero porque ese tercero lo provocó. Pero en todo caso, el que agrede es el que tira la trompada, ¿no? Y Putin en este caso da el primer paso enviando el ejército a Ucrania. El primer paso que no tuvo la respuesta que por ahí esperaba Zelensky, pero me parece que solo lo esperaba Zelensky porque la OTAN siempre estuvo en foco y nunca dejó de pensar que si Ucrania era invadida no iba a intervenir. Eso me parece que quedó muy claro por la rápida respuesta y lo que ya tenían pensado que iban a hacer en caso de que sucediera.